Párate bailando. Este viaje me parece circular y mi tangente siempre tiende a monte adentro. Nada me dio la vida, vuelo bien alto hasta que mi canción se inspira. Hola chiquillos, buenas noches. Marianne, Irón. Hola Gaby. Hola Herman. Marianne, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos preparando para comenzar la conversación, el conversatorio. Herman, claro que te recuerdo, papi. Hola, Kip. ¿Cómo va la vida? Me alegro, Marianne. Me imagino que cuidándote con este problema que hay del querido coronavirus. Bueno. Vamos a comenzar. O esperamos unos minutitos. Qué bueno, Germán, que esté controlada la pandemia, porque aquí en Chile estamos de fiesta. Hola, profe Sandra, ¿cuántos años? Sandra, mi profe de danza de carácter, que está en México. Mis saludos para usted y familia. Hola, Gaby, un beso inmenso para ti, para el Tony y para toda mi gente querida del Perú. A ver cuándo podemos volver a visitarnos y que yo pueda estar por allá. Quedan 2 minutitos todavía. Vamos a esperar a las 7 en punto para comenzar. Y bueno, recordarles que el conversatorio de hoy... controlada en Chile por nosotros, pero a nivel nacional de Chile todavía no está controlada. Hay mucha gente irresponsable jugando con los que de verdad nos estamos cuidando. Bueno, lo que le estaba comentando, para ir dando ya un poquito de calentamiento a la conversación, ustedes pueden preguntar lo que deseen. Si no me da tiempo a leerlo, yo después leeré con calma. Alguna pregunta que quieran, algo específico, me lo pueden hacer llegar por mensaje y yo le puedo responder con más calma. La idea de hoy en el conversatorio es refrescar algunas cosas, darle más o menos la cronología de los bailes cubanos, según fecha, según se van originando. Recordarle que en Cuba tenemos la suerte. Hola, Marcos Vinicio desde Colombia, un gran amigo mío. Saludo a la familia.
Y bueno, primero voy a saludar y entonces después me meto de lleno en el conversatorio, a los que se vayan agregando. Pues acá en Chile un poco de frío, al menos para mí que soy caribeña. Un poquito de frío, ya yo saco todo lo que es abrigo porque yo frío si no, no me gusta pasar. ¿Se me escucha bien? ¿Alguien que me diga si se escucha bien? Y bueno, ya falta un minutito y comenzamos. Chicos, ¿me escuchan? Hola Salinas, ¿cómo está? Marcos Vinicio, un beso infinito. Me quedé con las ganas de verlos aquí cuando venían a Chile. Veremos cuándo nos podremos juntar. Bueno, ya vamos a comenzar. Buenas noches, queridos amigos. Todos los que están me conocen. Por aquí Mirita. Vengo a darles un saludo y un fuerte abrazo, ya que no podemos comunicarnos ni podemos visitarnos. Desearle lo mejor y que se cuiden mucho y que las familias y ustedes estén bien. Como le estaba comentando, la idea de estos conversatorios que se me han ocurrido es para que tanto los profesores como algunos amantes de la música cubana tengan una noción de cómo surgen los bailes cubanos y en qué época, en qué fecha, el porqué de los bailes y recordarles que en Cuba tenemos la suerte que las músicas, o sea, los arreglos musicales generalmente vienen acompañados del baile. Casi, por no decir todas, pero casi todos los arreglos musicales, o sea, todas las obras maestras escritas en Cuba, desde que se comenzó a consolidar lo que es la cultura cubana, la cultura nacional cubana, tiene su música específica y sus bailes. Tienen sus creadores, la mayoría tiene, sobre todo en la música, tiene mucha influencia de otros países, porque no sé si todos saben, nosotros fuimos colonia poco tiempo de Inglaterra, también fuimos colonia de España, tuvimos asentamientos franceses, asentamientos chinos, asentamientos ibéricos, y Cuba se fundó en su cultura, está permeada de todas esas culturas que convergieron en Cuba en un momento histórico determinado. También tuvimos a los franceses, creo que se me ha olvidado decir. Entonces, tuvimos también una influencia negra muy fuerte, producto de la trata de negros esclavos por los españoles. Hola Pedrito, un beso. Pedrito, mi fiel amigo, mi flaquito y uno de los profes que cuida mucho la cultura cubana. A mí me gustaría, y siempre lo digo, que me gustaría que en las conversaciones participaran más los profesores de baile, tanto de Chile como de otros lugares. Tenemos una idea muy poco pequeña de lo que son los bailes en Cuba, y creemos que solamente con bailar rumba, guaguancó y Columbia y un poco de casino ya la tenemos arreglada, y la timba, y ya somos los monstruos de la música cubana. Pienso que es una obligación nuestra de conocer un poquito lo que es la historia, por eso yo me estoy basando más en lo que es la información teórica. Todo lo que sea información práctica y baile yo lo hago de manera interna para que participemos más directo y las preguntas sean más cercanas. Entonces comenzamos. Para nadie es un secreto que Cuba, por su condición geográfica, está muy bien ubicada entre lo que es el África y la parte de América. Venimos siendo como una pequeña llave y estamos atravesados a nivel de continentes. Es así que con la influencia, cuando Cristóbal Colón comienza a dedicarse a recorrer el mundo, empieza la exterminación masiva de los indios, tanto de los indígenas, mejor dicho, tanto en Cuba como en otros países donde existieron asentamientos de indios, o sea, de aborígenes en aquella época.
¿Qué pasa con Cuba? Cuando comienza el proceso migratorio de las Europas hacia Latinoamérica, los franceses y los ingleses se dedican a colonizar medio mundo. Y es así como en ese ir y venir de migraciones constantes, tanto de gente aristocrática como de esclavos, que Cuba comienza a tener una influencia masiva tanto de música, baile y tradiciones de diferentes países. Metiéndonos de lleno en cuanto a la cronología de los bailes cubanos, podría decirle que en Cuba hay muchos bailes cubanos, muchos, pero reconocidos que traspasaron, que se conocieron a nivel internacional. Está la contradanza, la danza, el danzón, danzonete, son con variantes, mambo, cha-cha-cha, Mozambique, pilón y casillo. Eso es lo que se conoce. Pero también existieron dentro de todos ese lapso de tiempo, existieron otros bailes que surgieron por un momento histórico determinado o porque alguna orquesta ponía su sello y de ahí salió un baile. Ejemplo era el Güey Cansado de los Bambán, el dengue, la chaonda. Y bueno, miles que no quiero agotarlos con eso, por eso me voy a dedicar específicamente más a los que son conocidos. ¿Cómo comienza la cronología de los bailes cubanos? La cronología de los bailes cubanos en este caso comienza a través de lo que se llamó country dance. ¿Qué pasa? Este baile de campo surge en Inglaterra para los siglos XVIII y emigra hacia Francia, donde es aceptada por los campesinos. A los franceses emigrar hacia la parte de Latinoamérica y del Caribe se asientan en Haití. Y al asentarse en Haití, con los años ya instalados con sus esclavos, en 1871 se produce un proceso histórico en ese país, que fue la revolución haitiana, si se le pudiera llamar revolución, o levantamiento haitiano, donde los esclavos se levantaron se levantaron y comenzaron a quemar los cañaverales. Los franceses, en su afán de salvar sus industrias, de salvar sus vidas, deciden lanzarse a la conquista de otros lugares y el lugar que más cercano le quedaba era Cuba. ¿Qué pasa? Estos franceses vienen con sus esclavos y traen consigo esta famosa danza de campo. Esa danza de campo, cuando llega a Cuba, es asimilada, pero sobre todo en la parte de Santiago de Cuba, donde fue el asentamiento más fuerte que tuvimos de franceses, precisamente por ser una zona cafetalera y ser una zona donde se cultivaba mucho el cacao. Por eso es que la danza country llega a Cuba, pero se baila con características europeas, porque todavía Cuba no tenía consolidada una cultura cubana, no tenía consolidada una cultura con estructura de bailes sociales. Entonces podríamos decir que la danza country o la danza de campo fue la primera forma de baile que se conoció en Cuba, traída por los franceses. Con el pasar del tiempo, esta danza va adquiriendo características y se va permeando de la vida que llevaban los cubanos, totalmente diferente a la forma de vida que se llevaba en Haití. ¿Qué pasa? Ustedes saben que todo país tiene un proceso cultural, histórico y político que da por sí a que existan ciertos cambios y que la cultura tenga que ver junto con esto. Es por eso que en Cuba, específicamente en Santiago de Cuba, como les había dicho, se empezaron a hacer costumbres que no era muy normal en la época, y comenzaron con los franceses a surgir las clases de idioma,
se hicieron clases de canto, clases de baile, dibujo, y la cultura santiaguera empezó a codearse un poco con esta aristocracia francesa, entre comillas, que llegaba de Haití junto con sus esclavos. Eso fue más o menos para 1871. Y es en Santiago de Cuba donde por vez primera se va a fundar la primera banda musical de negros y pardos. Y va a surgir también por primera vez un café en la zona del Tibolí, que se llamó Café del Tibolí, que era una zona donde se asentaron muchas familias francesas. Es a partir de este momento, o sea, con la llegada de los franceses con sus esclavos, ya en Cuba había una tradición de negros esclavos porque los habían traído, los habían colonizado. Es a partir de este momento, de este choque de influencias, tanto de la cultura, tanto de la tradición cubana con la francesa y haitiana, que llegan a esta ciudad, que comienza a gestarse una nueva forma de baile. Esta nueva forma de baile es lo que se le va a conocer con el tiempo, con el nombre de contradanza, pero se le llamó contradanza cubana. O sea, esta contradanza cubana, podríamos decir que quien la antecedió fue la country dance o danza de campo, que se fue adaptando a las condiciones de vida de Cuba y fue gestando en lo musical una nueva forma de escribir musicalmente, y se llegó a esta nueva forma de baile y a esta nueva forma de música que se llama contradanza cubana. Generalmente todos los géneros musicales en Cuba están escritos en compás de 2x4 y 6x8. Eso sí no se lo podría explicar porque yo no soy música, no sé el por qué se escribieron en esos compases. Eso sería un tema que yo me pondría a investigar con algún músico para que me explique bien en cuanto a los técnicos 2x4 y 6x8. Yo más o menos me lo sé, pero no me quiero meter en este problema. Hola, maestro Andrés, ¿cómo está usted? Andrés Nieres, un gran amigo mío. ¿Qué pasa? Correcto, Perito, baile de campo, el country dance, que surge en Inglaterra, emigra a Francia, los franceses se lo llevan a Haití y de Haití lo traen a Cuba junto con sus negros esclavos, se fusiona con lo que se estaba gestando en Cuba y es lo que aparece con el nombre de contradanza. Los músicos en esta época, que como ya tenían esa influencia francesa, acuérdense que los franceses para la época del cubano ya tenían, hola maestra, y hay un músico que cualquier cosa que me equivoque musicalmente me puede decir, Gerardo Timbero, que vive en Nueva York, cualquier cosa musical, ustedes me preguntan y yo le mando la pregunta a él. Bienvenido maestro. Continuamos. Estas contradanzas que fueron escritas en 2x4 y 6x8 al mismo tiempo, ellas se subdividieron. Las contradanzas que se escribieron en 2x4 dieron origen a lo que se podría llamar la danza habanera y el danzón. Y las que fueron escritas en 6x8 nos van a dar lo que se conoce como la clave, la criolla y la habanera. Estos son géneros musicales. A partir de todo este momento, como ustedes ven, Cuba adquiere ya un proceso musical interesante, comienzan a surgir talentos musicales, o sea, les diríamos ahora talentos musicales, pero en aquella época serían personas que se dedicaban a escribir de una forma incipiente, pero que se fueron perfeccionando con el tiempo. Esta contradanza, como género de baile y como género musical, se extendió a toda Cuba, o sea, desde lo que podemos decir hoy de oriente a occidente, o sea, desde las provincias orientales hasta las provincias occidentales. Se llegó a bailar en grandes y pequeños salones, porque era el único baile que se conocía hasta ese momento.
siendo a mediados del siglo XIX que en Cuba ya se le toma el peso fuerte de lo que es la contradanza. Uno de los máximos exponentes de esta época que escribió muchas contradanzas se llamó Manuel Saumel, fue un músico de esta época. Y la primera contradanza que se tiene conocimiento, que se haya escrito, pero que no tiene un autor, que se le considera anónima, se le llamaba San Pascual Bailón. Correcto. Ya después que se termina lo que es la contradanza, se viene a formar en Cuba. Como le estaba diciendo, en Cuba los géneros musicales y bailables vienen siendo como un eslabón. Recuérdense que comenzamos con la danza, después viene la contradanza, y en el mismo tiempo que surge Saumel escribiendo y comienzan a escribirse diferentes contradanzas, ya se comienza a gestar otro fenómeno musical y bailable, más musical que bailable. Y es cuando surge lo que se conoce como danza. La danza con Z, pero no danza clásica, sino danza. O sea, era una forma de bailar un poco más suave, pero no había una estructura en lo que corresponde al baile, no había una estructura nueva de bailar. Entonces, ¿qué pasa? La danza comienza a bailarse más o menos repitiendo los patrones de la contradanza. Y la contradanza también a su vez repitió los patrones de la country dance, o sea, de la danza de campo, que eran unos bailes estructurados que muchas veces se bailaba con unos arcos de flores, pues eso venía de Europa, y se bailaba la pareja uno al lado de otro, y se hacían más o menos, no diríamos coreografía fija, sino se hacían ciertas figuras que correspondían con la música. Y este patrón se viene arrastrando, tan es así que en la danza también se vuelve a repetir estos pasos y algunas figuras con pequeñas variaciones. ¿Por qué? Porque ya la danza comienza a ser escrita, o sea, musicalmente comenzó a ser escrita pero de una forma más picaresca, ya tenía un poquito más de lo que es la idiosincrasia cubana. Era una música muy parecida a este género que le dije que la antecedió, pero era más ritmática, era más colorida, tenía más facilidad de movimiento, y a partir de ahí ya los cubanos comienzan como se diría en lo popular, a cocinar lo que es la música cubana con esa característica propia del caribeño. También la danza fue escrita en compás de 2x4 y 6x8. Así se pueden dar cuenta, lo que le había dicho anteriormente, que casi todo, o pienso yo, creo que toda la música cubana está escrita en 2x4 y 6x8, quizás salvo puntos campesinos que están escritos en otros ritmos, pero lo que es lo popular generalmente está escrito en ese tiempo. El músico que se distinguió para esta época, haciendo lo que son las danzas, fue un músico cubano, un músico nacido en la isla, conocido con el nombre de Ignacio Cervantes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien que quiera decir algo? Bienvenida, profe de Valdivia, Sofi. Continuamos. Lo que es el ritmo de la danza se hizo popular, ¿por qué? Por unas damas, o se le llamaba en esta época, mulatas de rumbo, no de rumba, mulatas de rumbo. Eran unas mulatas negras, hermosas, maravillosas, dedicadas a satisfacer y entretener
a los niños blancos de la época. Estas negras iban vestidas con unas batas largas que traían cola, se ponían un mantón de Manila que estaba bordado en seda y usaban unos zapatos que en aquella época se le llamaban chancletas, que solamente cubría la parte delantera del pie. Y con estas danzas y esta música ya un poquito más picaresca, un poquito con más movimiento, estas niñas se dedicaban, hola Diego, estas niñas se dedicaban a atender a estos caballeros para que pasaran unas noches lindas, unas noches maravillosas y se divirtieran como lo hacían. Sí, Lucien, te explicaba que generalmente la música cubana está escrita en 2x4 y 6x8. Dice Pedrito, por supuesto, en Cuba, a Cuba llegó el vals, el minuet, el rigodón, son bailes de influencia francesa y danza de influencia inglesa. Solo que estos bailes no pasaron a formar parte de la cultura cubana porque no eran nuestros, pero sí se llegaron a bailar. Por eso te decía, le estoy explicando a Perito que él me hace una pregunta, que a él le habían dicho, él había escuchado que también el vals, que el cubano tiene descendencia del vals. Por supuesto, hasta hoy, hasta nuestros días, cuando las chiquillas cumplen 15 años, ellas quieren bailar vals y eso se llevó a todo lugar a donde llegó la colonización inglesa, francesa y por demás, llegaron con sus bailes. Unos perduraron en el tiempo, otros se fueron, otros se quedaron, pero no formaron parte de lo que es o sea, en Cuba el vals no llegó a formar parte de lo que es la cultura cubana, pero si bien convivió con todas las influencias europeas y foráneas que habían llegado a Cuba. El vals entra para 1800 y tanto, cuando llegó la colonia inglesa a Cuba. Después llegaron los franceses con el asentamiento de sus esclavos que te había dicho anteriormente y ellos bailaron. La contradanza tiene figuras y movimientos del minuet. El tema de la tomada, los giros en pareja. Dice Pedrito que por el medio del vals se mantuvieron las posiciones de pareja. Correcto. Por eso, no te equivocas. Por eso te decía que el vals se bailó en Cuba para la época en que entró la danza de campo, que después se comenzó a llamar en Cuba contradanza, y ya en esa época que se comienza a ver en la contradanza, yo voy a tratar de subir un video de contradanza a mi página para que ustedes vean que en cuanto a movimientos y toma de posición de manos y figuras, se comienza a bailar de pareja, pero ojo, no en posición social todavía, no existía la posición social. Ya después, con el desarrollo y con el tiempo, ya cuando llega el vals, ya el vals llega de una forma más de colocarse de pareja. ¿Me entendieron? Porque no todo momento se llegó a bailar, ¿cómo se llama? Se llegó a bailar de pareja. Y a partir de la danza, que ya comienza lo que es la parte musical más rápida, donde se le permite que el hombre y la mujer se tomen como posición, no como posición de baile social, sino que se tomen de pareja. El hombre tomaba la mano en la cintura y la muchacha ponía la mano en su cuello. Por eso existe la influencia, por supuesto. ¿Te quedó claro, Pedrito? Solamente Pedrito va a preguntar, ¿no hay otra persona que me pregunte? Bueno, continuamos. Entonces tenemos danza de campo, contradanza, danza y danzón. Aquí es que aparece el danzón. También voy a aclarar una cosita. Ya el danzón comienza a surgir
en Cuba, una vez que ya la danza comienza a una tendencia de irse desapareciendo. Pero ojo, musicalmente, ya el son se venía cocinando en las provincias orientales y después van a saber por qué. Hola, un alumno mío de los años, Nolvis Argota. Salud, médico. Saludos. Mi alumno, estaba en mi grupo de baile. Ahora, después de la danza, llega el danzón como género musical. Saludos, médico, cuídate mucho que te quiero volver a ver. Viene el danzón para el año 1878 aproximadamente con Miguel Faíldez, músico matancero, que se dedicó a estudiar lo que fue la obra de la danza y comenzó a hacer estudios y arreglos musicales y llegó a un nuevo género, a un nuevo estilo que le llamarían con el tiempo danzón, que no es más que una variación musical de la contradanza. Tienen que seguir el hilo porque les voy diciendo, cada baile cubano va así pegadito. Se va terminando uno y llega el otro, llega el otro, llega el otro. Entonces aquí, con Miguel Faíldez, como le había dicho que era un músico matancero, surge este nueva forma musical que se le conoció con el nombre de danzón. Se dice, según los músicos, que existían dos tipos de danzones. Un danzón que se le llamaba punto fijo. Así es, Pedrito. Si tú quitas un eslabón de los bailes, la cultura cubana se pierde. Porque termina un baile, o sea, porque si no existe la música no podría existir el baile. Termina un género musical o va teniendo en decadencia y ya va surgiendo otro género que no deja que se pierda, no deja que musicalmente se pierda lo que hasta ahora se ha logrado. Entonces, recuerdo, el danzón viene siendo una variante musical en cuanto a escritura de lo que sería la contradanza, que el encargado de hacer este nuevo ritmo y este nuevo género musical se llamó Miguel Faíldez. Fue un músico matancero excelente, reconocido en todo el ámbito artístico de esta época, y él se dio a la tarea de que no se perdiera este género musical que ya se venía gestando, pero que le hizo nuevos arreglos, como todos ustedes saben. Con el tiempo se van surgiendo nuevas experiencias, los músicos aprenden, tienen contacto con el mundo exterior y vienen surgiendo otros nuevos elementos y surge lo que es el danzón. Le decía que en aquella época ellos lo enmarcaron en dos formas. Estaba el danzón de punto fijo y el danzón libre. ¿A qué le llamaban ellos punto fijo? Si por ahí está el maestro músico para que me pueda explicar. El punto fijo era era el danzón que ya tenía una métrica estructurada, que no se podía romper el patrón, que había que tocarlo tal y como se había escrito. Y ya estaba el punto libre, que era más fluido, que era más lento y era más flexible. La forma de escritura del danzón se pudo conocer ya porque ahí ya existían investigadores de la música, que estaba escrito en compases de 16 compases. Cada 16 compases había un cambio. Entonces, vamos a llamarle por letra, A, B, ¿no? La primera letra, que es A, son 16 compases, que es una música para tu pasear, para bancarte, para hacer recorrido por el escenario. 16 compases más que le vamos a llamar B, que es cuando ya se comienza a hacer el baile de pareja. Ya estoy poniendo la música junto con el baile. Ya aquí hay una estructura de baile ya más centrada, más estructurada y más creativa. Se vuelven a repetir estos 16 tiempos, pero se va a llamar A, porque estos 16 tiempos, vamos a decirle para que me entiendan, sería como un comodín. A, B, A, C, A, D. En todo lo que es A, son 16 compases
para intercambiarte por el escenario, para pasear, para conocer, para conversar, para criticar, porque se bailaba con abanico, veían quién iba mejor vestida, quién iba más peor vestida. Eso ha surgido por los siglos de los siglos. Entonces, es para, perdón, este, ¿cómo se llama? El danzón, en sus inicios, no se le llamó danzón como tal. Cuando pasa de la danza a lo que se conoce musicalmente como danzón, como le había dicho, que habían dos tipos, el danzón de punto fijo y el danzón de punto libre, en ese momento no se le llamó danzón como tal, sino se le conoció como danza criolla o habanera cubana. Fíjense, espero que hayan anotado cualquier cosa, después me preguntan. Además del punto fijo, te explicaba que estaba el punto fijo y el punto libre. Fijo porque tenía una métrica y una estructura bien estable, que musicalmente no te podía salir, estaba más estructurada, y el punto libre donde los músicos ya podían jugar un poquito más con el tiempo, era más lento, era más flexible y se permitía cualquier tipo de improvisación. Ya cuando el primero de enero de 1879 Miguel Faílde escribe el primer danzón, entonces es que se le comienza a llamar como género danzón, 1879. Y ese danzón se llamó Las Alturas de Simpson. Recuerden que era un músico matancero. Matanza ha dado grandes músicos. Entonces, este primer danzón se escuchó por primera vez, como le había dicho, el 1 de enero de 1879 en un liceo de Matanzas. Y ahí comenzaron a gestarse otros estilos cubanos. Tanto Santiago de Cuba, Matanzas y La Habana son las provincias de Cuba que se centraron los mejores músicos. Y entró mi amigo Adrián, profe de baile de Valdivia, músico por excelencia. Entonces, mis queridos amigos, en esta orquesta de danzón que tenía Miguel Faílde, también tocaba un músico muy reconocido que se llamaba Urfé. Urfé tocó en esta famosa orquesta. Recuérdense, Urfé tocó en la orquesta de danzón de Miguel Faíldes, que fue el creador del primer danzón. Con el tiempo, pasan los años y musicalmente se viene una decadencia de lo que es el danzón. Y rápidamente había que darse a la tarea de que la música no muriera y tenía que comenzar ya a gestarse otro género que fuera más bailable, que la juventud lo recibiera, porque ya parece que la gente con tanto tiempo comenzó como a sentirse aburrido, y cuando se tocaban en las orquestas de danzón ya la gente estaba un poquito aburrida. Antes de pasar al otro género, el danzón, voy a aclararle, el danzón es cubano, recuérdenlo. ¿Qué pasa con México? Porque hay gente que pregunta, ¿pero qué pasa que el danzón los mexicanos dicen que es de ellos? No, el danzón es cubano. Solo que en esa época los músicos cubanos viajaban mucho a México para tocar en orquestas, tocar en cabaret, que se le permitía en ese tiempo, y ellos viajaban mucho. El danzón entra específicamente por Veracruz y por la zona de Yucatán. Entró con tanta fuerza, pero con tanta fuerza que hoy por hoy el danzón México lo tiene asimilado dentro de su cultura. No es patrimonio
no lo inventaron los mexicanos, solamente llegó de manera migratoria como han llegado los bailes a otros países. Llegó, gustó y se asentó. Y hasta hoy se cultiva, es el danzón, pero con otra forma de tocar. O sea, otro estilo, tiene ya las características mexicanas. El danzón de México no es el mismo musicalmente que el danzón que se tocó en Cuba. ¿Ya? ¿Quedó clarito? Entonces vuelvo y repito. Veracruz y Yucatán. Esos fueron los dos puertos por donde entró el danzón, por Veracruz y Yucatán, con las orquestas del Benny Moré, Damaso Pérez Prado, Miguel Failde, que viajaron mucho a ese país. Entonces recordamos, danza de campo, contradanza, danza, danzón. Y les repetía y les decía ahorita que ya comenzaba a gestarse un movimiento musical diferente y que existía un músico, Aniceto Pérez también era un músico matancero que tocaba dentro de la orquesta de Miguel Failde, que según él, y él explicaba en las investigaciones que se han hecho, que él pudo darse cuenta de que cuando ya ellos iban a los grandes salones a tocar los danzones, la gente ya como que se sentía un poquito aburrida. Y entonces él empezó a tener ciertas inquietudes musicales y como que se le ocurrió porque él después hizo una orquesta. A él se le ocurrió hacer que este danzón fuera un poquito más movidito, que fuera un poquito, tuviera más libertad y más independencia de ritmo musical. Y se le ocurrió, nada más y nada menos, y si me han seguido, yo les había dicho que cuando surge el danzón como género musical, ya en las provincias orientales se estaba gestando el son cubano con sus variantes, nengón, cribá y sucusuco. ¿Y qué hace? ¿Cuál es lo que se le ocurre a Orfé? Pues nada más y nada menos que al final del danzón insertar algunas figuras y algunos arreglos de los terceros de la música oriental. Entonces al danzón, en la parte final, él le agregó un montuno. ¿Qué les parece? El danzón ya dejó de ser estático y empezó a tener cierta libertad de expresión. Y no sé si ustedes han escuchado muchas veces a Alexander Abreu, y viene un montuno y se va el montuno. Eso es una célula rítmica que surge en las provincias orientales del son y que se le agregó, fíjense, ya para 1929 o 1900 comenzaron a meterse estas pequeñas influencias soneras en los ritmos musicales que se estaban cocinando en La Habana. ¿Ya? Entonces Miguel Failde, que fue el creador del danzón, fue el que llevó a La Habana el danzón, o sea, lo sacó de Matanza y lo llevó a La Habana y lo hizo popular. Ya con el pasar del tiempo, este baile pasó a ser el baile nacional de Cuba. Ya es otro tema que hablaremos en otro momento para no ser tan tediosa. Termina el danzón, ya viene en un proceso de declive y surge este maravilloso compositor, director de orquesta, clarinetista además, que va a revolucionar el danzón cubano, colocándole al final lo que se le llamaría el montuno. Y ahí surge el danzonete. ¿Ya? Fíjense, danzón y el pedacito nete es producto de esos arreglos musicales de tres tomados de las provincias orientales. Entonces aparece, como le decía, Urfé, quien es el que se dedica a crear el danzonete, queridos amiguitos. ¿Me siguen hasta ahí? Ay, bueno. ¿Alguna preguntita?
¿Podemos seguir? Ya, seguimos. No importa, después te voy a hacer llegar toda la información, querido amigo. Entonces recordarles, después les voy a mandar por el mismo, por aquí, pero en mi página le voy a hacer un escrito de cada cosa para que lo tengan guardado. Entonces surge el famoso bombín de Barreto. ¿Ya? Nos fuimos y seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el danzonete. ¿Me siguen, chiquillos? Vamos a buscar mi material porque no podemos hablar sin base. Hay que tener el material a mano por alguna preguntita. Entonces ya vemos que hay 4 géneros musicales que surgieron en Cuba y esos géneros musicales a su vez tienen su forma de bailar. Entonces, ya una vez que el danzón comienza a perder la forma de... comienza a perder el interés por los bailadores, surge lo que se llama el danzonete. El danzonete también surgió en Matanzas por otro músico matancero, y el primer danzonete se le llamó Rompiendo la Rutina. Rompiendo la Rutina. Este baile se bailó en el Casino Español de Matanza, y también era un músico que venía de otras orquestas, también tocó con Orfeo, y ya él como tal le puso a este danzonete el montuno, pero ya el montuno real. Y llegó, el danzonete se bailaba un poquito más rápido, y a tal punto que la gente comenzó a decir que el danzonete le estaba dando paso a la guaracha, y la guaracha es otro género bailable en Cuba, pero que no lo vamos a tocar ahora. Entonces, como le había dicho anteriormente, el Aniceto se había dado cuenta que ya el danzón estaba perdiendo popularidad, y se tuvo la genial idea de escribir, colocarle esta parte final un montuno para que la gente se moviera más. Le puso un arreglo musical que le llaman cinquillo, que musicalmente no sabría explicarle, tendría que aparecer un músico ahí para que me explicara, y le puso por primera vez un cantante, porque generalmente todos los demás bailes, danza, contradanza, danzón, no llevaban cantantes. Entonces pasó a ser algo aburrido, y él se le ocurrió, bueno, ya que voy a poner un montuno, voy a poner un cantante, y esta forma hizo que la gente comenzara a replantearse otra vez que la música cubana comenzaba a florecer, porque llamaba la atención. Ya tenía un cantante, y también aprovechó y llevó una pareja de baile, y así la gente podía mirar y escuchar al mismo tiempo. Este danzonete fue bien visto y aprobado a todo el país a nivel nacional, y comenzó a tener una promoción a través de la radio, y las parejas comenzaron ya a querer bailar y a querer moverse a este ritmo tan cadencioso que había surgido. Pero infelizmente el danzonete también duró aproximadamente unos 10 años, no fructificó. La gente lo baila, pero pasó como una de las danzas más, o como uno de los géneros musicales. Quiero decir, no es que pasó al olvido, porque todos los bailes que yo he explicado, o sea, todos los géneros musicales que yo he explicado, que por suerte nuestra todos han tenido baile, perduran hasta nuestros días en cuanto a música. En cuanto a baile,
unos se bailan más que otros. Lo quiero dejar claro, porque si no los músicos me van a matar. El danzón, el danzonete, el mambo, cha-cha-cha. Todas las orquestas en Cuba te pueden tocar esos ritmos, porque se mantienen, no se tocan. Por lo general, tiene que ser que tú quieras escuchar danzón, te vas a la peña de los danzoneros y ahí solo vas a escuchar danzón. Si quieres escuchar son, te va a la peña del son. Y así sucesivamente. Cada gente, en Cuba, cada cosa tiene su cosita. Así hablando a lo popular. Entonces, si tú quieres bailar lo que tú quieras, tú buscas el lugar específico donde se baila, igual con el reggae. El que más lugar tiene para bailar es el reggaetón, que eso es una fiebre mundial. Pero, vuelvo y repito, la música y el baile, si bien han ido surgiendo en Cuba de manera muy pegadita, la música prevalece, los géneros musicales existen, los bailes existen, pero no todos los bailes pasaron a ser tan determinantes como la música. Existen, están las características, cómo se bailan, y están las personas que lo crearon como baile. No pasa como en la música, que en la música tú puedes decir, Miguel Failde creó el danzón, Damaso Pérez Prado. No, el baile es una expresión popular y se va transmitiendo de generación en generación. Uno conoce quién los bailó, pero no sabe quién fue la primera persona que bailó danzón. Y en Cuba no se sabe quién fue la primera persona que bailó danzonete. No, existen fotos y por ahí se ha ido gestando, y de la forma oral, que es generalmente cómo se transmiten las danzas. Salvo por ahí alguien, no sé, que diga, no, mira, yo inventé tal baile, no. Eso no pasó en Cuba. Estoy hablando las dos cosas porque no puede existir la música sin el baile sin la música. Pero la música prevalece, la música está escrita, hay documentos que lo prueban, hay partituras de esa época, están los musicólogos que son los encargados de hacer estas investigaciones, musicólogos muy buenos que hay en Cuba, y que gracias a eso hasta hoy se mantiene todo este estudio. Entonces, ya como le había dicho, el danzonete no comienza a declinar por la influencia fuerte que ya venía gestando el son junto con Arsenio Rodríguez en los años 40. Entonces, ya para el 47, aproximadamente para el año 47, lo que es el danzonete viene en declive. Y este querido maestro se dedicó a afinar piano y a dar clases de música. Y existen muchas obras de este compositor que se los puedo también dejar escrito para que lo escuchen, como El Trigémino, El Liceo de Ranchuelo, El Diablo Tuntún, era un danzonete. ¿Qué tal? Y el más famoso de todos era uno que se llamaba El Teléfono de Larga Distancia. ¿Se imaginan? Hablar de teléfono en esa época. Bueno, ya después del danzonete, y vuelvo a rectificar, danza, contradanza, danzón, danzonete, viene el mambo. No sé si me dará tiempo, ya son las 48. Me va a dar tiempo a hablar del mambo. El mambo surge aproximadamente para los años 40. Todo el mundo conoce a Damaso Pérez Prado como el creador del mambo. Que es un baile que, a diferencia de los otros bailes cubanos, que surgía en el pueblo y después subía a los salones, este fue al revés. Se bailó primero en los salones y después se bailó en el pueblo. ¿Por qué? Porque ya el mambo estaba considerado como baile muy agresivo, muy progresista para la época, porque ya la mujer se vestía un poquito más cortito, levantaba las piernas, tenía libertad de movimiento, y se le consideraba entonces para esa época que quienes bailaban mambo, sobre todo las mujeres, eran mujeres prostitutas. ¿Por qué? Porque el mambo se llevó a bailar por vez primera a los cabarets.
Los cabarets en Cuba son lugares donde tú ibas a comer, beber y bailar. Se hace un espectáculo y es aquí donde surge el mambo, que es una forma interpretativa más revolucionaria para la época. Se comienza a definir con una identidad propia cubana. Ya comienza a aparecer los movimientos, los gestos, ya se bailaba de pareja, se podían hacer movimientos, cargadas. Y con el tiempo, que se comienza a tocar en las calles y en los eventos, la gente comienza a bailarlo, pero lo adapta a su forma de bailar. O sea, no va a ser esas acrobacias o vueltas o levantamientos de pierna que se hacen en los cabarets y la gente lo adapta. Tiene sus pasos, tiene su figura, es un baile de pareja y al mismo tiempo de pareja suelta. O sea, lo puedes bailar en un momento determinado en posición de baile social, pero generalmente se baila separado. Tiene sus pasos específicos. Lo que lo caracteriza es el movimiento que lleva a la cabeza, como si estuviera diciendo constantemente que sí, y ya comienza a aparecer en cuanto a baile popular, ojo, no en cuanto a baile africano, porque no he hablado de las raíces africanas, estoy hablando solamente de los bailes populares. El movimiento de cadera y movimiento de pecho. O sea, se movía desde la cabeza hasta los pies. Y ese movimiento constante con brazo cruzado diferente, no en posición oso, pie con mano, no. Era, si ponías la mano izquierda adelante, lo que apoyaba era el pie derecho, y viceversa será para el otro lado, y el constante movimiento de cabeza, constantemente que decía, sí, 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 yo quiero mambo. Y generalmente los mambos llevan nombres de mujer. No sabría decirle si es que ¿cómo se llama? Damaso Pérez Prado era tan mujeriego que le gustaba bautizar los mambos con nombres de mujer. Entonces, yo le había dicho ahorita que la gente, cuando tú le hablas de mambo, dice, oh, sí, Damaso Pérez Prado, el creador. No, su creador no fue Damaso Pérez Prado. El creador del mambo fue Orestes López. Y Orestes López, si me siguen en la secuencia, creó un mambo danzonero. Fíjense, esto es un enredo musical que hay que seguirle el compás, si no lo perdemos. El primer mambo lo escribió Aniceto Pérez en el 40. Y se llamaba Mambo Danzonero. Voy a tratar de buscar esas músicas para que ustedes también eduquen el oído, porque también hay que educar musicalmente el oído. Y ya fue en el 48, como 8 años después, que Damaso Pérez Prado se apropia del ritmo y le pone sus características. Y hace lo mismo. Emigra a México y se lleva con él el mambo. O sea, ya el mambo, ya había llegado el danzón a México y ahora llega el mambo, queridos amiguitos. También es un baile cubano, ya escrito en La Habana, ¿ya? Entonces, ahí comienza toda la locura de este ritmo, que fue un boom impresionante. Se bailó mucho en los cabarets, en los centros nocturnos. Entonces, amigos, voy a terminar por hoy la parte teórica. Después voy a continuar, voy a hablar de la influencia campesina, que también tiene que ver mucho, del mambo, del cha-cha-cha. Del mambo voy a hablar otro poquito, voy a hablar un poquito del casino, y para que ustedes sigan la secuencia les voy a poner música para que la vayan escuchando, o lo pueden ver en mi página de la Dama del Son, que ahí yo tengo todo guardadito. Entonces, mis amores, un beso enorme.